presentación clínica, pueden ser asintomáticos, pueden provocar sangrado intermenstrual o spotting, también puede dar hemorragias, ya sea durante la menstruación, provocando una hipermenorrea o fuera de la misma, y también pueden presentarse, o conjuntamente con la hemorragia, pueden presentar dolor tipo cólico por las contracciones que produce a nivel del útero, ya que actúan como un cuerpo extraño dentro de la cavidad. Para el diagnóstico nos vamos a basar en la clínica, es decir, aquellos pacientes que tengan hipermenorrea, metrorragia, dolor tipo cólico. Generalmente la primera gesto de diagnóstico por imagen es la ecografía, que nos va a permitir observar la imagen del pólipo dentro de la cavidad. También podríamos utilizar la histerografía, que es un método de diagnóstico radiológico con contraste, y lo que se utiliza habitualmente, que también sirve para la terapéutica, es la histeroscopía, que es la visión dentro de la cavidad uterina mediante una óptica que nos va a permitir observar la cavidad del útero. Entonces, la ecografía nos puede mostrar diversas imágenes de acuerdo al tipo de pólipo, el lugar de la implantación. Acá vemos un pequeño pólipo en la región central y lateral izquierda, estamos viendo el paciente desde abajo hacia arriba. Esta imagen es una ecografía donde se ha inyectado solución fisiológica que permite distender la cavidad y se pone más en evidencia la presencia del pólipo. Incluso vemos acá el pedículo. Esta es otra imagen, un corte sagital de un útero, donde vemos prácticamente toda la cavidad ocupada por un gran pólipo. La histerografía, el método radiológico que les comentaba, se inyecta solución de contraste iodada por el cuello del útero, que va a distender la cavidad, y vamos a ver esta imagen de falta de relleno. Generalmente va a tener la forma del pólipo, la imagen, ¿cierto? Y la histeroscopía, que se coloca entonces una óptica dentro de la cavidad del útero. Acá se está haciendo una visión directa, habitualmente conectamos una cámara y lo vemos en una pantalla. Nos dan estas imágenes de diversos tipos de pólipos. Acá vemos dos pólipos en el fondo uterino, en las burbujas de aire, un pólipo en la cara lateral derecha del útero. El tratamiento de los pólipos es quirúrgico, se hace la resección y generalmente lo hacemos bajo guía histeroscópica, es decir, lo estamos viendo y podemos cortar con tijera o con un resectoscopio el pedículo y estirparlo. La mayoría de ellos son benignos, pero hay un 5% que pueden estar asociados o que pueden contener carcinoma endometrial. Este es un videito de una histeroscopía. Acá vemos cómo nosotros vemos en la pantalla la imagen que nos provee el histeroscopio, y estamos introduciendo una pinza para tratar de manipular el pólipo y extraerlo. Las sinequias o adherencias intrauterinas son procesos resultantes del enfrentamiento de las superficies cruentas en la cavidad del útero, que van a provocar tabiques u obliteración de la cavidad del útero, y es ocasionada por los procesos quirúrgicos como legrados, cirugías, una cesárea, por ejemplo, una miomectomía, donde hemos llegado hacia la cavidad del útero, y luego ahí se puede producir estos procesos cicatrizales que dejen las adherencias o sinequias. También los procesos inflamatorios pueden dar sinequias, y la sintomatología puede ir desde una hipomenorrea, es decir, una disminución de la cantidad de sangrado, hasta la amenorrea. También pueden consultar por esterilidad. Y el síndrome de Hashimoto es la expresión máxima de la sinequia uterina, cuando tenemos la asociación de la amenorrea con sinequias, que generalmente ocupan la mayoría de la cavidad endometrial, y eso impide que la mujer tenga un ciclo menstrual. Imágenes histerográficas, es decir, una histerografía, medio de contraste inyectado a través del cuello, y vemos cuando se empieza a distender la cavidad. Estas imágenes de falta de relleno
de forma irregular, a diferencia de lo que es el pólipo. Y también otra diferencia que hay es que son imágenes fijas, es decir, si nosotros le hacemos que se mueva la paciente y tiene un pólipo pediculado, quizás vamos a ver que se va a cambiar la posición de la imagen de falta de relleno, en cambio las sinequias se mantienen siempre en el mismo lugar. Otro método de diagnóstico para las sinequias, al igual que para los pólipos, la histeroscopía, es decir, la visión mediante la óptica de la cavidad uterina, donde vemos, en este caso, distintos tipos de sinequia, una sinequia fibrosa gruesa, que une las dos paredes, muy posible secuela de algún procedimiento quirúrgico, y sinequias más laxas, que suele ser ocasionada por procesos inflamatorios, una endometritis. El tratamiento, generalmente hacemos cirugía, la resección de las sinequias, también por histeroscopía, es lo ideal. Y cuando no tenemos histeroscopio, podemos utilizar una legra, lo mismo que utilizamos cuando hacemos un legrado uterino, ya sea para una biopsia o para evacuar un aborto incompleto. Utilizamos este mismo instrumental que tiene filo para cortar las sinequias y luego se indica estrógenos a altas dosis para que se produzca la proliferación del endometrio y evitar que se vuelva a unir estas superficies cruentas. En el caso de que haya sido ocasionado por proceso infeccioso, se indicará antibióticos. Y bueno, la otra patología frecuente del endometrio, patología benigna, en este caso ya con una significancia más importante en cuanto a su relación con el cáncer, es la hiperplasia del endometrio, en donde encontramos una proliferación anómala del tejido endometrial, de las glándulas fundamentalmente, que va a haber un aumento tanto del tamaño como cambios en la forma, que es una forma irregular, con aumento de la cantidad de las glándulas, y va a haber un aumento en la relación glándula con el estroma. La etiología está ocasionada generalmente por un estímulo estrogénico prolongado, mantenido sin la contraposición de la progesterona, es decir, lo vamos a encontrar en los ciclos monofásicos fundamentalmente. Esta es una lesión, como les decía, que se considera como precursora del cáncer de endometrio, si bien no todas las hiperplasias de endometrio pueden derivar de un cáncer de endometrio, pero ya vamos a ver que hay algunas de ellas que están relacionadas íntimamente con el cáncer de endometrio. La presentación clínica generalmente es por una hemorragia, ya sea una metrorragia, es decir, una hemorragia fuera del ciclo, también puede dar una hipermenorrea, y lo vamos a encontrar en las mujeres jóvenes cuando tienen algún cuadro de anovulación crónica, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. También puede presentarse en las mujeres que tienen obesidad, ya que estas tienen mayor cantidad de estrógenos circulantes. Y otra posibilidad es en los tumores que producen estrógenos, como por ejemplo los tumores de ovario, secretores de estrógeno. También lo podemos encontrar, y es donde más frecuentemente hacemos el diagnóstico de hiperplasia de endometrio, en la perimenopausia, donde comienzan a presentarse ciclos monofásicos, en la última etapa de la mujer, cuando, digamos, durante los tiempos que tiene ciclos menstruales, en los últimos ciclos habitualmente son ciclos anovulatorios. Por lo tanto, hay una producción de estrógenos prolongada sin la contraposición de progesterona. La hiperplasia se clasifica de acuerdo a las características de la misma, y la Organización Mundial de la Salud en el 94 nos dio esta clasificación derivada de la complejidad de las glándulas y de la atipia citológica de estas mismas glándulas. Se dividía entonces en esa clasificación en la hiperplasia simple, donde teníamos solamente proliferación con aumento de las glándulas, una aglomeración de las mismas, pero con una mínima complejidad y con abundante estroma entre cada glándula. Y por otro lado, la hiperplasia compleja, donde ya había un mayor crecimiento de glándulas, con una más complejidad, es decir, había evaginaciones o hay evaginaciones, hay distintos tamaños y formas de las glándulas,
y se disminuye mucho la cantidad de estroma en relación al tejido glandular. Y estas hiperplasias complejas, a su vez, se dividen en hiperplasia compleja sin atipia, que tiene menor riesgo de progresión al cáncer de endometrio, y la hiperplasia compleja con atipia, que va a tener un mayor riesgo de progresión al adenocarcinoma. ¿Cuál es la atipia citológica en este caso? Está determinada por los núcleos que suelen estar agrandados, de diferente tamaño, al igual que también los citoplasmas son de distinto tamaño, que es lo que se denomina anisocitosis. La anisocariosis es la diversidad en forma y tamaño de los núcleos, que va a demostrar aparte núcleos prominentes. Va a haber un aumento de relación núcleo-citoplasma, es decir, las células suelen ser de menor tamaño en general y un núcleo más grande. Y otra cosa que se suele ver es la pérdida de polaridad. Sabemos que las células de un epitelio glandular suelen tener, de acuerdo en el endometrio, en el caso del endometrio, de acuerdo al momento del ciclo, la posición del núcleo en determinadas áreas, en las vacuolas secretorias, que suelen ser en un endometrio normal, que no tiene una hiperplasia atípica, todos los núcleos en el mismo lugar, en la porción basal, todas las glándulas secretorias en la porción apical, y en el caso de la pérdida de la polaridad va a haber una alteración de esta regularidad en el tejido. Todos estos cambios son lo que le otorgan la atipia citológica al epitelio, y que es lo que va a dar entonces el riesgo a la progresión al carcinoma. En el 2014 hace una simplificación de la clasificación, la Organización Mundial de la Salud, dejando solamente dos tipos de hiperplasia: la sin atipia, que no está relacionada a la neoplasia, o sea, al carcinoma de endometrio, y por otro lado la hiperplasia con atipia, que sí tiene entonces mayor riesgo de relación con el carcinoma de endometrio. Entonces, en la hiperplasia con atipia, tenemos estos cambios celulares, que son los que se objetivan en el microscopio, más cambios genéticos, que son los que van a relacionar el carcinoma invasor, y en la atipia del núcleo, fundamentalmente, es lo que está relacionado con el adenocarcinoma. Se considera, de acuerdo a los estudios que se han hecho en investigaciones de piezas quirúrgicas de pacientes operadas por una hiperplasia de endometrio, que hasta casi un 50% de las mujeres que se operan por un carcinoma, por una hiperplasia de endometrio con atipia, puede tener en el mismo momento, coexistir dentro de la pieza quirúrgica, alguna área de carcinoma de endometrio. Estas son imágenes entonces de, a la izquierda, la hiperplasia simple, vemos las glándulas de características más o menos normales, pero mayor cantidad de tejido glandular, aunque todavía coexiste con la glándula mayor o un buen volumen de estroma. Y en el caso de la hiperplasia compleja, más allá del aumento del tejido glandular, vemos la pérdida de la polaridad, que les decía, vemos cómo los núcleos están en distintos lugares, son células de distinto tamaño, y prácticamente no hay estroma entre glándulas. Entonces el riesgo que puede tener una mujer con hiperplasia de endometrio a desarrollar un cáncer de endometrio, de acuerdo al tipo de hiperplasia, vemos que en las hiperplasias simples sin atipia, prácticamente el riesgo de cualquier mujer que no tenga hiperplasia. Cuando la hiperplasia es compleja pero no tiene atipia, aumenta un poquito el riesgo, y en las mujeres que tienen hiperplasia compleja con atipia, prácticamente un 30% va a desarrollar un cáncer de endometrio. Vemos aquí la imagen a mayor aumento de lo que es una hiperplasia compleja con atipia. Como les decía, pérdida de la polaridad, aumento de los núcleos, disminución del citoplasma, prácticamente sin estroma entre glándulas y glándulas. ¿Cómo es el proceso diagnóstico en una hiperplasia de endometrio? Habitualmente, cuando sospechamos de una hiperplasia, una mujer, por ejemplo, una mujer obesa, un síndrome de ovario poliquístico, una perimenopáusica que ha tenido hemorragias,
le haremos en primera instancia una ecografía transvaginal. Generalmente vamos a encontrar un endometrio engrosado por encima de los 15 milímetros, puede ser heterogéneo en la imagen ecográfica, y esto nos va a llevar entonces a hacer una biopsia de endometrio, la que nos va a permitir entonces hacer el diagnóstico histológico. Y como veíamos recién en una de las diapositivas anteriores, podemos sospechar o esperar de que una mujer que le hicimos diagnóstico de una hiperplasia atípica también tenga en alguna área otras patologías, ya sea pólipo, y fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta y, digamos, estar preparados en el momento de la cirugía de que encontremos algún cáncer de endometrio y en ese momento tomar la medida quirúrgica correspondiente para lo que es un cáncer de endometrio. Afortunadamente, las pacientes que tienen cáncer de endometrio asociado a una hiperplasia de endometrio, a una hiperplasia atípica, realmente son de mejor pronóstico, porque suelen ser de grado 1, es decir, tumores bien diferenciados, por lo cual es menos agresivo y tenemos más posibilidad de hacer un buen tratamiento con una cirugía solamente. El tratamiento de la hiperplasia endometrio va a depender de la edad de la mujer, del deseo de paridad y, por supuesto, de qué tipo de hiperplasia vamos a tratar. Si estamos ante una mujer joven que tiene una hiperplasia simple, le haremos simplemente tratamiento hormonal con progestágenos, distintas opciones, acetato de hidroxiprogesterona, se usaba antiguamente, podemos utilizar un DIU que tenga levonorgestrel, podemos usar progesterona micronizada, es decir, distintas fórmulas de progestágeno para complementar la etapa que le falta a este endometrio del estímulo estrogénico prolongado y de esta manera llevar a un endometrio normal, ¿cierto? Si la mujer tiene una hiperplasia atípica, ya tenemos una situación distinta, porque la conducta habitual es la histerectomía, sobre todo si es una mujer que ya tiene su paridad cumplida, si es una mujer que está en la perimenopausia, para, digamos, evitar el riesgo de que desarrolle un cáncer de endometrio. Y si es una mujer joven, que afortunadamente no es tan frecuente encontrar una hiperplasia atípica en una mujer joven, pero podría presentarse, entonces acá estamos en una situación bastante compleja porque sabemos que tiene un riesgo de cáncer de endometrio, pero puede ser que la mujer desee tener hijos y que no quiera perder el útero. Bueno, habrá que sentarse con la paciente a hablar tranquilamente, explicarle bien, y si acepta los riesgos y nosotros estamos de acuerdo, bueno, proponerle un tratamiento con progestágeno de altas dosis durante un periodo de tiempo, haciendo un monitoreo con biopsia de endometrio para corroborar de que no ha evolucionado esta hiperplasia atípica, hacer que tenga a su hijo lo más pronto posible y luego, inmediatamente cumplido este objetivo, hacer una histerectomía. Bien, esta era la última diapositiva de patología benigna de endometrio. Si quieren hacer alguna pregunta. Recording in progress. Si no hay pregunta, pasamos a otro tema. Bien, vamos a ver embarazo ectópico. Dígame si están viendo bien la pantalla ahí. Sí, doctor, sí, todo bien. Bien. Sí, sí, profe. Bueno. Bien. Entonces, embarazo ectópico, la definición del embarazo ectópico es cuando se produce la implantación de blastocitos fuera de la cavidad del endometrio. Y tenemos que tener presente que es la primera causa de emergencia ginecológica. Si hablamos de su frecuencia en la presentación, corresponde al 1% de los nacidos vivos, es decir, de todas las mujeres que se embarazan, hay un 1% que va a tener un embarazo ectópico.
Es considerada una causa importante de mortalidad materna en el primer trimestre. Gracias a Dios, a medida que han ido pasando los años, que han mejorado los métodos de diagnóstico, ha disminuido mucho la mortalidad. Es muy difícil hoy en día en que nos encontremos con una mujer que haya muerto por un embarazo ectópico. De todos modos, lo que sí es importante también saber es que a medida que han ido pasando los años, así como hemos mejorado el diagnóstico, también ha aumentado la frecuencia, ya que han aumentado la incidencia de procesos inflamatorios pelvianos, de cirugías en las trompas o cirugías pelvianas, que son factores de riesgo para el embarazo ectópico. Dentro de los factores de riesgo vamos a considerar algunos como factores de riesgo mayores, como son haber tenido un embarazo ectópico previo, aumenta 10 veces la posibilidad de tener un embarazo con lo que es la población general, es decir, del 1% pasamos al 10% de posibilidad de tener un embarazo ectópico con un solo embarazo ectópico como antecedente. Y si ha tenido 2 embarazos ectópicos previos, la posibilidad de tener otro es de 1 cada 4 embarazos, o sea, un 25%. Otro factor de riesgo de mayor, digamos, de más importancia, es alguna patología tubaria demostrada, por ejemplo, un hidrosalpingo, es un proceso inflamatorio que ya ha terminado con la obstrucción de la trompa. Otro factor mayor es el antecedente de alguna cirugía en la trompa, salpingectomía por algún hidrosalpingo, es decir, la apertura de la trompa para liberar este hidrosalpingo, o cuando ha habido una ligadura tubaria que fracasó, es decir, se hizo la ligadura y por algún motivo se unieron, se recaneció o permitió que pase tanto el espermatozoide como el óvulo y se produzca la fecundación que habitualmente no va a ir a la cavidad uterina, al igual que la cirugía de repermeabilización tubaria, que también es considerada un factor de riesgo mayor. Cada vez que uno hace una reconstrucción de la trompa post ligadura tubaria, siempre les recomendamos a las mujeres que, ni bien tengan un atraso menstrual, inmediatamente empecemos a hacer el monitoreo para ver que esté bien implantado, ¿no? Que no se haya hecho un embarazo ectópico, porque es un factor de riesgo mayor. Los factores de riesgo moderados o intermedios es el antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, mayor número de más de 4 parejas sexuales en la vida, infertilidad, o sea, son todas estadísticas que han determinado que estos son factores de riesgo, pero con menor importancia los anteriores. Las técnicas de fertilización asistida, y como factores de riesgo menores, bueno, edad mayor a 35 años, antecedentes de cirugía abdominal o pélvica, es decir, una cesárea, una apendicitis, el tabaquismo, el inicio precoz de la actividad sexual, que está asociada a mayor posibilidad de enfermedad pélvica inflamatoria. Dentro de las ubicaciones posibles del embarazo ectópico, el lugar más frecuente donde se presenta la implantación es en la trompa, el 95% de los casos, y dentro de la trompa, en la ampolla tubaria, el 70% de la región ídmica, que es la región que sigue de la ampolla hacia la cavidad, hacia el útero, el 12%, en la fimbre un 11%, en la región cornual o intersticial el 3%, y luego hay otras ubicaciones menos frecuentes que tienen el problema de que es más difícil de diagnosticar y que son más difíciles de tratar, por lo cual son las que están asociadas a mayor morbilidad, como son el embarazo ectópico de presentación cervical o del ovario, el de la cavidad abdominal, y en los últimos años, con el aumento de la cantidad de cesáreas, también estamos viendo embarazos ectópicos que se implantan en la cicatriz de la cesárea. Todas situaciones que indudablemente son de mayor riesgo porque están generalmente implantadas en regiones de mayor vascularización o en lugares que no sabemos de dónde se van a nutrir, como es el caso de la cavidad abdominal, que pueden tener complicaciones bastante graves. La presentación clínica va a variar de acuerdo a la etapa en que está este embarazo ectópico y cómo sea su evolución. Puede ir desde totalmente asintomática, por un lado, hacia, por el otro lado, a presentación de cuadros muy graves asociados por un shock hipovolémico, en aquellos embarazos ectópicos donde se rompe algún vaso al complicarse y provoca una pérdida de sangre de forma aguda.
Si nosotros nos demoramos en hacer el diagnóstico, indudablemente vamos a tener más riesgo de mortalidad, y tenemos que siempre tener presente, porque son pacientes que generalmente no tienen los síntomas muy claros, o sea, hay que estar sospechándolo, pueden tener algunas molestias similares a un embarazo normal, y si no estamos atentos, por ahí se nos puede pasar por alto. Siempre debemos tener presente entonces la posibilidad de un embarazo ectópico en aquella mujer que ha tenido algunos de los síntomas típicos, es decir, el atraso menstrual, el sangrado, que generalmente es escaso, en borra de café, con síntomas de embarazo, y bueno, ante la sospecha, en estos casos de que sea un embarazo ectópico no complicado, debemos tener la posibilidad de hacer el diagnóstico precoz mediante los métodos de diagnóstico de la ecografía y la unidad beta de HCG. Cuando el embarazo ectópico está complicado, puede presentarse ya con dolor abdominal y se ha perdido mucha sangre, síntomas de anemia aguda, es decir, taquicárdica, hipotérmica, hipotensa, y se produce en estos casos cuando hay la ruptura generalmente de la trompa, que es lo más frecuente, con el sangrado agudo, y esto suele suceder habitualmente alrededor de las 6 a 8 semanas del embarazo. Sabemos que el embarazo siempre se cuenta desde el primer día de la última menstruación. Entonces, si yo digo un embarazo de 3 semanas, en realidad prácticamente no podemos hacer diagnóstico de embarazo de 3 semanas si es que nos referimos al primer día de la última menstruación, porque recién ahí se estaría implantando. Generalmente los embarazos los empezamos a contar con 4 semanas, que sería más o menos el día de la primera falta menstrual. La tríada clásica de un embarazo ectópico complicado es la amenorrea, o sea, como antecedente, que en realidad no es una amenorrea, sino un atraso menstrual, el dolor en el hipogastrio y una masa anexial o tumor anexial. El dolor puede ser un tipo cólico, ya sea a nivel del anexo afectado o difuso en todo el hipogastrio, con intensidad variable, y vamos a notar irritación peritoneal por la sangre que está en la cavidad abdominopelviana, la anemia progresiva, y en casos de que la pérdida de sangre ha sido rápida, posiblemente vamos a encontrar una paciente en shock hipovolémico. De todos modos, podemos encontrar una mujer que tiene sus signos vitales normales y que no está taquicárdica, no está hipotensa, y eso no nos descarta el embarazo ectópico complicado, porque la trompa puede romperse, puede sangrar por un vaso no muy grande, y entonces lo va haciendo lentamente y no le provoca un shock hipovolémico. Entonces tenemos que estar atentos para hacer el monitoreo de los signos vitales, cosa que si la mujer está sangrando, podamos hacer el diagnóstico antes que realmente haya perdido demasiada sangre. En el examen físico podemos encontrar el dolor a la palpación del abdomen, de la pelvis. Puede haber, cuando hacemos un tacto vaginal, dolor al tocar el fondo del saco de Douglas, lo que se conoce como el signo del grito de Douglas, que se produce por la irritación de la sangre en el peritoneo a este nivel, y podemos palpar una masa poco definida, un anexo empastado que le decimos, y doloroso en la región donde está implantado el embarazo ectópico. En cuanto a los métodos diagnósticos, bueno, lo que es de gran utilidad y lo que ha permitido en los últimos años hacer diagnóstico precoz y evitar después la complicación, o hacer un tratamiento rápido y evitar en ese caso quizás confundir, es la unidad beta de HCG, que tenemos que tener en cuenta que la mujer que se hace un test de orina y le da positivo tiene que tener por encima de 50 mililitros miliunidades por mililitro de sangre, y si bien es un test que puede ser de utilidad, el problema que tiene es que no sabemos cuánto tiene de nivel de su unidad beta, por lo cual lo ideal siempre es hacer el dosaje a nivel plasma, que por un lado nos permite detectar niveles mucho más bajos, es decir, hasta de 5 miliunidades por mililitro, que ya están en un embarazo normal presente, ya podemos dosarlo el día
8 o 9 posterior a la fecundación, o sea, 5 días antes de que la mujer tenga su atraso menstrual, ya podemos detectar la unidad beta. Si bien ahí no vamos a poder detectar la ubicación, pero en el caso que lo hagamos, realmente vamos a hacer este test cuando la mujer viene ya con un atraso menstrual. Acá lo que nos interesa, no solamente si es positivo o no, sino el nivel de la unidad beta. Y acá tenemos que tener en cuenta lo que es los valores de un embarazo normal, que van a tener a nivel de lo que es la 10ª semana aproximadamente, alrededor de los 100.000 unidades, un poco más, un poco menos. Y la otra cosa importante es que en una mujer que tiene un embarazo normal, el valor de la unidad beta se va a duplicar a los 3 días aproximadamente, es decir, un 66% de aumento del valor inicial a las 48 horas, porque lleva 3 días a que haga el doble del valor. Esa sería una curva normal en un embarazo normal. Si yo tengo un valor medio bajo, pueden darse dos situaciones. Una que sea un embarazo ectópico o un embarazo no viable o un embarazo muy pequeño que tiene ese nivel porque estamos en los primeros días del embarazo. Entonces, en ese caso, uno hace habitualmente un seguimiento de la curva a ver qué ascenso tiene. Si le repetimos la unidad beta a una mujer que tiene 1000 unidades y a los 3 días tiene 2000, bueno, es un embarazo, seguramente un embarazo normal, seguiremos monitorizando, pero si el valor se mantiene o tiene un leve ascenso, que no supera el 66% a las 48 horas, tenemos ya una sospecha de que algo está andando mal. Puede llegar a ser un embarazo ectópico, puede ser un embarazo detenido, ya lo iremos diagnosticando, pero ya estamos ante una situación que no es normal. Otra cosa importante es saber a qué altura a qué nivel de su unidad beta podemos detectar por vía ecográfica la presencia del embarazo o del saco gestacional. Sabemos que un valor por encima de las 1500 unidades ya podemos detectar el saco gestacional dentro del útero. Es decir, que si yo hice una medición de una unidad beta y me da 2500, debería estar viendo dentro del útero un saco gestacional. Y si si no lo encontramos con este valor al saco gestacional dentro del útero, también ya tenemos la fuerte sospecha que puede ser un embarazo ectópico. Si hicimos como decía recién, un test de su unidad beta que está por debajo de 1000 y no vemos nada en la ecografía, bueno, quizás es porque el embarazo es demasiado pequeño y no ha llegado al valor de discriminación por vía transvaginal. Y si hacemos una ecografía abdominal, que tiene mucho menos posibilidad diagnóstica, para que podamos detectar un embarazo en cavidad de endometrio, debe tener por encima de 6500 unidades, o sea que el valor de discriminación es mucho más alto. Entonces la ecografía transvaginal nos va a permitir ver un embarazo de 4 o 5 semanas, detectando el saco gestacional dentro del útero, un embarazo normal, y podemos ver los latidos del embrión en la 6ª semana. Es decir, que si tenemos 6 semanas de atraso menstrual y un valor de su unidad beta de 2 o 3000 y no lo vemos dentro de la cavidad del útero, indudablemente estamos en presencia casi seguro de un embarazo ectópico. ¿Qué nos puede provocar un retraso en el diagnóstico del embarazo ectópico? Que haya algo que interfiera, como es una masa anexial que nos oculte ahí en la zona del ovario, que haya intestino interpuesto, por ejemplo, en la fosa ilíaca izquierda, que está el colon sigmoide, es muy fácil que haya interferencia del colon con lo que es el anexo izquierdo y que pueda presentarse con confusión, o que haya un quiste, ya sea en la trompa o en el ovario, o que haya un endometrioma, que también es una masa heterogénea a nivel del ovario habitualmente, o del anexo, o también la presencia de un cuerpo lúteo. Son distintas cuadros que pueden dar una imagen confusa y que nos pueden impedir hacer el diagnóstico, que nos pueden confundir para el diagnóstico del embarazo ectópico. Y también pueden darse otros motivos que nos permitan hacer un buen diagnóstico temprano,
que el operador, el que hace la ecografía, tenga poca experiencia, o que el equipo que está usando no sea muy bueno, o que haya algunas patologías que dificulten la visualización del embarazo ectópico, que confundan, como son las anormalidades uterinas, los miomas, los hidrosalping, que hacen que se enmascare ahí la imagen de un posible embarazo ectópico. Acá vemos entonces en una visión laparoscópica, estamos dentro de la cavidad abdominal y vemos la pelvis, en la región central del útero, fondo del saco de Douglas. A la derecha vemos la trompa normal, el ovario normal, que está un poco ocultada por la trompa, y en el anexo izquierdo vemos el ovario normal y la trompa dilatada con la presencia de un embarazo ectópico. Si acá le hacemos una ecografía en este momento, por ejemplo, acá la imagen de abajo es un corte que va pasa por aquí el corte de la ecografía, entonces vemos el útero, la cavidad vacía hacia el endometrio solamente, y en la trompa con esta dilatación, que es lo que sería la representación ecográfica de este embarazo ectópico. Otra posibilidad de diagnóstico de embarazo ectópico es un embarazo ectópico en el cuerno uterino. En este caso, esta es la imagen de un corte sagital del útero. Entonces vemos la pared anterior, el miometrio, la pared posterior, la cavidad endometrial vacía. Si nosotros nos quedáramos con esta imagen, quizás nos perderemos el diagnóstico, pero si el ecografista va corre hacia los laterales, es decir, se va hacia un lugar y al otro de la cavidad del útero y del cuerpo del útero, encontramos acá este saco gestacional en el cuerno uterino. Entonces vemos la cavidad endometrio, el miometrio y el saco gestacional a nivel del cuerpo. Y esta otra imagen de la foto inferior nos muestra un embarazo ectópico cervical. Vemos la pared anterior posterior del útero, la cavidad endometrial vacía y el saco gestacional a nivel del cuello del útero. Estas dos son situaciones muy complejas para resolver, porque cuando uno hace una cirugía acá y hace un corte en la región que está cubriendo el embarazo, estamos cortando zonas muy irrigadas, que empieza a sangrar muchísimo y muchas veces terminamos en una histerectomía. Bueno, la ecografía tiene un papel muy importante para el diagnóstico. Nos puede permitir el diagnóstico de un embarazo ectópico no complicado, o ver las imágenes de un embarazo ectópico complicado cuando vemos ya el líquido libre del Douglas. La ecografía transvaginal tiene una discriminación que permite ver hasta 50 centímetros cúbicos de sangre que se van a depositar en primera instancia en el fondo del saco de Douglas, que es la parte más baja de la cavidad abdominopelviana. Si a esto se le suma este líquido libre en la cavidad, vemos una imagen en la región anexial, tenemos prácticamente un diagnóstico de embarazo ectópico que es muy difícil que sea otra cosa, ¿no es cierto? Si sumamos esto a la clínica que nos hace sospechar del embarazo ectópico. Ahora, si usamos la ecografía abdominal, que a veces es útil en aquellos casos de embarazo ectópico complicado con un hemoperitoneo importante, vamos a encontrar aquí la cantidad de sangre que ha ido distribuyéndose en el abdomen, y vamos a ver entonces en la corredera parietocólico y en el fondo saco de Morrison, que es el lugar que está el fondo saco ubicado entre el riñón derecho y el hígado, que se produce la imagen de líquido en estas regiones cuando hay un aumento de más de 400 centímetros cúbicos de sangre, ¿cierto? Otra cosa más que puede dar falsos diagnósticos es el pseudosaco gestacional que puede producirse durante el embarazo ectópico, y esto hace a veces un diagnóstico tardío porque pensamos que es un saco gestacional dentro del útero y en realidad es un pseudosaco, cuando para poder, digamos, determinar que es un embarazo normal dentro del útero se debe observar el doble anillo ecogénico, que es el signo del saco residual doble. En cambio, el pseudosaco, que sería una posibilidad de diagnóstico de un embarazo ectópico,
solamente hay un saco, hay un solo anillo dentro del saco gestacional, o es un solo anillo, mejor. El tratamiento del embarazo ectópico va a ser indudablemente de acuerdo a qué etapa está, y si bien el tratamiento de referencia es el tratamiento quirúrgico, podemos tener distintos tipos de manejo de acuerdo al momento del embarazo ectópico. Estos pueden ser un manejo expectante, podemos hacer tratamiento médico, y bueno, y como decía recién, el tratamiento de referencia, el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo podemos tener una conducta expectante de un embarazo ectópico? Sabemos que hay un 25% de los embarazos que pueden resolverse espontáneamente, es decir, se detiene y se reabsorbe tanto lo que es la sangre que puede haber liberado y el tejido trofoblástico, pero en este caso, bueno, tenemos que tener una supervisación muy importante de cerca, un buen seguimiento. ¿Cuándo podemos hacer un tratamiento o tener una conducta expectante en un embarazo ectópico? En aquellas pacientes asintomáticas, que no tienen, por supuesto, signos de complicación, que el embarazo ectópico sea de la trompa, con una masa anexial menor a 4 centímetros, que los valores de su unidad beta sean bajos, por debajo de 200 unidades por mililitro, y debemos hacer un seguimiento continuo hasta que se negativice la unidad beta. Y por supuesto, contraindicado cualquier signo de complicación o que haya alguna otra patología asociada que no nos permita hacer una buena valoración clínica, y en aquellos casos de una mujer que no podemos hacer un buen seguimiento o que vive muy lejos del centro hospitalario, que quizás si se complique no llegue a tiempo como para resolver, ¿no? En cuanto al tratamiento médico, hay algunos casos seleccionados donde podemos hacer tratamiento médico, pero fundamentalmente tienen que estar en un estadio temprano, es decir, no debe ser un embarazo ectópico complicado. Acá tenemos una gran indicación es cuando el embarazo ectópico está en el cuerno uterino o en el cuello uterino, esas dos ubicaciones que les mostraba la ecografía, o también cuando están en la cavidad abdominal, en donde la cirugía es mucho más compleja. Y acá lo que se va a utilizar como medicamento es el metotrexate, que es un antifólico que destruye lo que es el tejido, todos los tejidos que tienen gran proliferación, como son el trofoblasto y el tejido del embrión. Entonces nos va a permitir hacer mediante la indicación del metotrexate, que se detenga el embarazo ectópico y que se reabsorba, o a veces, bueno, podemos luego operarlo ya cuando ha disminuido el tamaño del embarazo y hay menos riesgo de sangrado. Entonces las indicaciones para el tratamiento con metotrexate, tenemos que tener pacientes que son confiables, que podemos hacer un buen seguimiento, porque vamos a ir haciendo un dosaje semanal de la gonadotrofina coriónica, entonces esa paciente que vuelva. Debe ser un embarazo que no coexista con un embarazo normotópico. Hay situaciones muy raras, pero que puede presentarse que haya un embarazo ectópico junto con un embarazo ortotópico, es decir, un normotópico dentro de la cavidad. O sea, en este caso no podemos hacer tratamiento médico porque vamos a afectar los dos embarazos. En aquellas pacientes que son asintomáticas, que no tienen un embarazo ectópico complicado, las dosis de su unidad beta deben estar por debajo de 5.000, lo ideal es que sea por debajo de 2.000. A medida que más unidad beta tenemos, nos está hablando que hay mayor cantidad de tejido trofoblástico, y por lo tanto quizás las dosis vamos a tener que usar dosis más altas para poder detener ese embarazo, y quizás ahí tenemos más riesgo de toxicidad en la mujer. El tumor anexial debe ser menor a 4 centímetros, y no debemos ver los latidos cardiofetales por la ecografía transvaginal, que en realidad esto lo que nos está hablando es de la edad, más que nada del embarazo, porque seguramente el embrión está vivo, pero como es muy pequeñito, aún no lo hacemos ver. En todas estas condiciones, si reúne estas condiciones, la posibilidad de éxito del tratamiento médico es mayor. Y tenemos algunas contraindicaciones de lo que es el tratamiento médico.
que son la lactancia, que dijimos el embarazo intrauterino concomitante, en pacientes inmunodeprimidas o cuando tienen problemas de anemia, leucopenia, trombocitopenia. Sabemos que es mielotóxico el metotrexato, entonces vamos a grabarlo. En las patologías pulmonares, úlcera péptica, cuando hay una disfunción hepática o renal o hematológica, en el alcoholismo y en la alergia al metotrexato. Y hay contraindicaciones relativas, como es que la masa ectópica sea mayor a 3,5, que se vean los latidos cardiofetales o que la unidad beta sea por encima de 5.000. Estamos hablando entonces en esta situación de embarazo de mayor tamaño, que por lo tanto quizás una dosis habitual no sea eficaz, ¿no? Acá en los embarazos ectópicos, tanto del cuerno uterino como del cuello uterino, aunque viéramos los latidos cardiofetales, la indicación inicial siempre es tratar de hacer tratamiento médico. Incluso podemos hacer el tratamiento médico inyectando el metotrexato dentro del saco. O sea, por el caso de un embarazo ectópico cervical se puede hacer con guía ecográfica o histeroscópica, o en el caso del embarazo cornual por vía laparoscópica. Es decir, nos metemos dentro de la cavidad, vemos el saco gestacional desde afuera, lo que es el útero, inyectamos, introducimos una aguja, aspiramos el líquido e inyectamos el metotrexato dentro del saco gestacional. Eso consigue que haya una dosis mucho más alta a nivel del embarazo y que tenga menor efecto a nivel general de la mujer, con menor toxicidad. Y bueno, y el tratamiento quirúrgico, que dijimos que es el tratamiento de referencia, que va a tener las indicaciones en aquellas pacientes que tienen un embarazo ectópico complicado, con una inestabilidad hemodinámica, o cuando está roto el embarazo ectópico, que esté en buenas condiciones la mujer, o si hay un embarazo intrauterino coexistente, que está contraindicado el tratamiento médico, cuando hay alguna otra indicación o alguna otra contraindicación de lo que es el tratamiento médico. Cuando ha fallado el tratamiento médico, debemos hacer el tratamiento quirúrgico. En aquellas pacientes que no podamos hacer un buen seguimiento, entonces se realiza el tratamiento con cirugía. O cuando la mujer quiere tener una ligadura tubaria, por ejemplo, es decir, contracepción permanente, bueno, aprovechamos, hacemos el tratamiento del embarazo ectópico y extirpamos o ligamos la trompa contralateral. El tratamiento quirúrgico, a su vez, se va a dividir en tratamiento conservador, cuando no extirpamos la trompa, o radical, cuando se la extrae. Y la vía de elección habitual es el tratamiento quirúrgico y la laparoscópica. O sea, si nosotros contamos con un laparoscopio, lo ideal sería hacerlo por esa vía. Hay veces que el cuadro impide que sea, que esperemos el tiempo que necesitamos para armar todo lo que es el laparoscopio. Si un cuadro desesperante, digamos, de un hemoperitoneo con shock hipovolémico, haremos entonces una laparotomía para llegar más rápido a detener el sangrado. Acá vemos entonces una imagen laparoscópica de un embarazo ectópico complicado. Esta es la trompa dilatada, ya hay sangre en la cavidad. Lo que hacemos en este caso, si no está rota la trompa, porque puede sangrar por la fimbria, podemos hacer una corte con electrobisturí, aspirar todo el contenido de lo que está en la trompa, del embarazo ectópico y todo trofoblasta, cauterizar, aspirar la sangre, por supuesto, de la cavidad, y quizás con eso solo resolvemos el cuadro. Entonces, las técnicas de tratamiento quirúrgico, por un lado el tratamiento conservador, generalmente lo que hacemos es la salpingostomía lineal, es decir, un corte en la región avascular de la trompa, que va a permitir una reconstrucción posterior con un 84% de posibilidad de permeabilidad tubaria luego, y tenemos que hacer, por supuesto, un seguimiento de lo que es la unidad beta de HCG, porque puede persistir algo sobre todo cuando lo hacemos laparoscópico, que no tenemos la posibilidad de evaluar un poco más la pelvis, puede persistir algo de tejido trofolástico que va a requerir entonces el seguimiento de los niveles de beta HCG hasta que se negativiza.
Por supuesto que el embarazo ectópico tratado en forma conservadora tiene mejor resultado de embarazos posteriores, embarazos normales, y por un lado, si es vía laparoscópica o laparotómica, pero a su vez tiene mayor riesgo de otro embarazo ectópico en relación a si sacamos la trompa, es decir, a la salpingectomía. De todos modos, hay indicaciones que nos llevan a hacer una salpingostomía, es decir, conservar la trompa cuando la mujer quiere tener un embarazo futuro y, por ejemplo, ya no tiene la otra trompa, o si ha sido un embarazo tubario pequeño que no se complicó, bueno, podemos hacer una cirugía conservadora, y de esta manera aumentamos la posibilidad de embarazos futuros. En cuanto al tratamiento radical o salpingectomía, acá lo que hacemos es la extirpación de toda la trompa y la vía de abordaje también es laparoscópica. Generalmente lo hacemos cuando hay cierto riesgo de vida porque hay un compromiso hemodinámico, podemos llegar a hacer laparotomía, como decía, para llegar más rápido. Y tengamos en cuenta entonces que en los casos de embarazo ectópico del cuerno uterino, del cuello uterino, que son muy sangrantes, nos puede llevar a terminar en una histerectomía, ¿no? Cuando hacemos un tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento radical, es decir, de la extirpación de la trompa? Bueno, en aquellas mujeres que ya no quieren tener más hijos o que tienen la trompa contralateral totalmente sana, así disminuimos el riesgo de un nuevo embarazo ectópico, o cuando está totalmente dañada la trompa, no la podemos reparar, y también cuando tenemos un sangrado muy importante que no nos da el tiempo como para hacer un corte lineal, aspirar, porque va a seguir sangrando y se le puede morir la paciente. Entonces, como resumen el embarazo ectópico, decimos que la definición, la implantación del huevo fuera de la ubicación normal, que es la cavidad de endometrio, el sospecha y diagnóstico precoz va a ser que nos permita tener un buen tratamiento con menor riesgo de muerte materna. Los factores de riesgo, dijimos entonces, promiscuidad sexual, antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, cirugías de la trompa, un embarazo ectópico previo, que es un factor importante de riesgo. La forma de presentación clínica, dijimos que puede variar desde ser totalmente asintomática hasta presentarse como un shock hipovolémico. Tiene la triada clásica del atraso menstrual, concomitante con dolor hipogástrico y una masa anexial. La ubicación más frecuente, por supuesto, es la trompa, y dentro de la trompa, la ampolla es la región de mayor porcentaje de implantación. Podemos utilizar como método diagnóstico, para hacer un buen diagnóstico precoz, la unidad beta y la ecografía transvaginal, y debemos siempre tratar de enfocar el tratamiento precoz, y en los casos iniciales podemos utilizar el método Trexate para evitar la ruptura de la trompa, ¿no es cierto?, las complicaciones. Sabemos que el tratamiento quirúrgico entonces está indicado cuando hay un embarazo ectópico complicado, indudablemente, y lo más frecuente que hacemos es cuando está sana la trompa contralateral o está muy dañada la trompa, es la salpingectomía, y el abordaje de elección es el laparoscópico. Esta creo que es la última. Si quieren hacer alguna pregunta, y nos quedaría una clase más. ¿Alguna pregunta sobre embarazo ectópico? No, profe. Bueno, vamos a ver entonces la última clase que tienen conmigo, que es abdomen agudo. Voy a buscarlo por acá. ¿Está? Díganme si ven la diapositiva. Todavía no la encuentro la clase.
¿Están viendo ahí el abdomen agudo? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, No, doctor. profe. O sea, Se ve como dividido, profe. A eso. ver, sale. Vamos a probar de nuevo, un segundito. ¿Ahora están viendo? Sí, doctor. Ahora sí se ve, Sí, doctor. doctor, ahora sí se ve. Bueno, abdomen agudo ginecológico, la definición es un cuadro clínico agudo súbito que se puede presentar tanto en plena salud o agravando un estado previo. Tiene una evolución progresiva y rápida, caracterizado por dolor abdominal y compromiso del estado general, que va a tener una resolución probablemente quirúrgica. Entonces, de acuerdo a la resolución, lo vamos a clasificar en abdomen agudo médico, abdomen agudo inicialmente médico y abdomen agudo quirúrgico. Dentro del abdomen agudo médico hay causas no ginecológicas, metabólicas, tóxicos, la diabetes, la neuropatía, hemofilia, o sea, distintas patologías médicas que pueden dar un abdomen agudo a una mujer, y los de causa ginecológica, es decir, abdomen agudo médico que no debiera operarse, cuyo representante acá más importante es la dismenorrea, y también puede ser la ovulación o algunos casos de enfermedad pélvica inflamatoria en sus estadios iniciales, que lo vamos a resolver con tratamiento médico, es decir, con antibióticos inflamatorios. El abdomen agudo inicialmente médico está representado acá por la situación de enfermedad pélvica inflamatoria, que nosotros interpretamos en primera instancia como un cuadro de abdomen agudo médico, indicamos los antibióticos, los antiinflamatorios, y al cabo de 24 48 horas no mejora o empeora, y de ahí pasa entonces a ser abdomen agudo quirúrgico, que el abdomen agudo quirúrgico puede ser de causa tumoral, de causa hemorrágica, de causa obstructiva o causa inflamatoria. Las causas desencadenantes, entonces, dijimos hemorrágica, que puede provenir del ovario, puede provenir de la trompa. El caso más común de una hemorragia de trompa es lo que acabamos de ver, el embarazo ectópico. También podría ser del útero, alguna perforación que sangra. Los abdomen agudos mecánicos pueden ser por torsión o por oclusión. Y la torsión puede ser que se torsione un quiste ovárico, un hidrosalping, un complejo tubo ovárico, puede ser un mioma subseroso pediculado que se torsione. También la otra posibilidad de abdomen agudo mecánico son las oclusiones, generalmente derivadas por procesos de adherencia que permite que se introduzca alguna masa intestinal y provoca la oclusión. Los cuadros infecciosos pueden ser una peritonitis, una oforitis, es decir, a partir del ovario, de la trompa, una salpingitis, un piosalpin o una parametritis, pueden dar un abdomen agudo inflamatorio. Bien, entonces los síntomas predominantes van a depender de la causa del abdomen agudo. Vamos a tener fundamentalmente dolor en aquellos casos de torsiones, de rupturas de un quiste o en el embarazo ectópico, por ejemplo. En el momento de la ruptura pueden provocar el dolor agudo. Vamos a encontrar anemia aguda en todas las situaciones donde haya pérdida de sangre. Embarazo ectópico complicado, una ruptura de un folículo ovárico o de un quiste que se lesione algún vaso de la pared ovárica y provoca una hemorragia importante. Vamos a tener reacción peritoneal en aquellos casos inflamatorios, infecciosos, en la anexitis, perforaciones, cuando hay colección purulenta. En cuanto al algoritmo diagnóstico, bueno, como siempre, se debe empezar con la anamnesis.
En este caso, a veces si el cuadro es muy grave, por ahí la anamnesis más dificultosa o indirecta, con el familiar o la persona que lo acompaña, donde vamos a ir recabando los distintos síntomas generales, si estaba con fiebre, si tenía dolor de hace varios días, qué otros, qué molestias sentía, en fin. Tratar de ver qué características tiene el dolor abdominal. Luego haremos el examen físico, donde tomaremos, por supuesto, presión, pulso, veremos las características, si está pálida, si está taquicárdica, etc. Tratar después de ver las características del dolor, ¿no es cierto?, como qué parte del abdomen, de la pelvis. Por supuesto, realizar el examen ginecológico, que debe empezar mediante la inspección de los genitales externos, colocar espéculo, observar si no hay lesiones a nivel vaginal, a nivel de la vulva, ver la temperatura vaginal, que eso lo hacemos con el tacto vaginal, detectar la presencia del abombamiento del fondo sacrodula, que puede hablar de que hay líquido dentro de la pelvis, ver las características de la secreción, si hay sangre en vagina, etc. Y el tacto combinado, que nos permite evaluar la parte superior del aparato genital, cuando hay una masa en la pelvis, o si el útero está aumentando de tamaño, la consistencia del cuello, etc. Le solicitaremos los exámenes complementarios. Indudablemente, toda mujer que entra con abdomen agudo se le hace un laboratorio para ver todo lo que es hematocrito, glóbulos blancos, su unidad beta HCG. Algunas veces podemos utilizar radiología en los casos de abdomen agudos oclusivos. Y lo que es de gran utilidad para nosotros es la ecografía, que nos permite ver toda la parte superior del abdomen, de la pelvis, perdón, del aparato genital, lo que no podemos ver no podemos ver desde afuera, porque trasciende lo que es la vagina y el cuello del útero. Podemos utilizar la ecografía para realizar el método, para poder evaluar entonces los órganos internos. Y como último recurso diagnóstico, contamos con la laparoscopía, que a su vez nos puede servir para realizar la terapéutica, que sería la laparoscopía operatoria, diagnóstica y operatoria. En este cuadrito vamos a ver los distintos cambios que podemos encontrar de acuerdo a la causa del embarazo, del abdomen agudo. En el embarazo ectópico y el quiste hemorrágico vamos a encontrar a nivel del hemograma un descenso del hematocrito, y en la enfermedad pélvica inflamatoria vamos a encontrar una leucocitosis progresiva. Espérenme un segundito ahí, que tengo que tocar una cosa acá, ya veo. Bueno, le decía entonces que en el laboratorio vemos el descenso del hematocrito en los cuadros hemorrágicos, de embarazo ectópico y quiste hemorrágico, y vamos a encontrar leucocitosis en la enfermedad pélvica inflamatoria. Vamos a encontrar positividad en la unidad beta, en el caso del embarazo ectópico, negativo en todos los demás cuadros. Lo que sí debemos recordar que la unidad beta
es positiva, pero con valores bajos, de acuerdo a la fecha del embarazo. Si hiciéramos una punción del saco de Douglas, encontraríamos sangre, tanto en el embarazo ectópico complicado como en el quiste hemorrágico. Vamos a encontrar pus en la enfermedad pélvica inflamatoria, es decir, un líquido turbio con leucocitos y bacterias. Y en el caso de una torsión, encontraríamos un líquido claro, ultrasudado. En cuanto a los signos de fiebre, encontramos fiebre solamente en el caso de procesos infecciosos. Y a nivel del aparato gastrointestinal podemos encontrarnos con náuseas y vómitos en los cuadros infecciosos, que pueden incluso llegar al hilio paralítico cuando son cuadros ya avanzados. Bueno, el diagnóstico sindromático sería aquel diagnóstico que podemos hacer sin ningún método complementario de diagnóstico, solamente por signos y síntomas. Entonces, en los casos de dolor abdominal pélvico aislado, es decir, no tiene fiebre, no está pálida, no está taquicárdica, podríamos pensar en ese caso en una dismenorrea severa, que es muy común en algunas mujeres que tienen un ciclo menstrual muy doloroso, que a veces termina en una guardia, y si no estamos muy atentos a lo que ha sido sus antecedentes, que suele tener estos ciclos menstruales muy dolorosos, podríamos incluso operar a una paciente, como me ha pasado a mí, de operar a una chica que venía con muchísimo dolor, no tenía ningún otro signo, no tenía fiebre, no tenía taquicardia, no estaba pálida, le hacíamos ecografía, no veíamos nada, pero le dolía tanto que teníamos miedo de estar dejando pasar por alto algún diagnóstico. Le hacíamos una videodiagnóstica, no encontramos nada. La operamos una vez, la operamos 2 veces, porque la segunda vez vino otro médico que necesitábamos para que nos ayude, el mismo cuadro, y bueno, coincidía siempre con la menstruación, así que ya la tercera vez no la operamos. Pero bueno, si uno pudiera diagnosticar esto, deberíamos solamente tratarla con analgésicos, antiinflamatorios, y esperar que pasen los síntomas, ¿cierto? Si la mujer viniera con dolor asociado a un shock hipovolémico y está en sus antecedentes, que ha tenido un atraso menstrual, un cambio patrón de sangrado en la última menstruación, indudablemente tenemos una alta sospecha de un embarazo ectópico, que también por el cuadro, que es una paciente con compromiso general, vamos a hacer un tratamiento quirúrgico inmediatamente. Otra posibilidad que podemos tener en lo que es el motivo de consulta es que haya presenta el dolor abdominal más una tumoración en la pelvis, o en el abdomen incluso, de acuerdo al tamaño que tenga. En este caso es muy posible que tenga una masa anexial torsionada, que también es un abdomen agudo quirúrgico. Y si el cuadro es de dolor asociado a fiebre, indudablemente acá estamos en presencia de un abdomen agudo inflamatorio, que va a requerir, de acuerdo a la intensidad y a las características del cuadro, el tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo se maneja una paciente que se presenta a una guardia con abdomen agudo? Bueno, está, indudablemente se interna, y inmediatamente se interna tratamos de encontrar una vía para poder hidratarla, eventualmente transfundirla. Le vamos a indicar el ayuno. Quizás en los primeros momentos no determinamos hacer un tratamiento quirúrgico, pero debemos hacer una evaluación clínica frecuente. Por ejemplo, una mujer que ha tenido una ruptura, un embarazo ectópico, puede presentarse con el dolor abdominal, no estar anémica, o sea, no tener signos de anemia aguda, pero está perdiendo sangre. Si nosotros la mandamos a internar al fondo de la sala y no la vemos, quizás en unas horas nos encontramos con un cadáver. Entonces, tenemos que hacer una evaluación clínica permanente, es decir, tomar la tensión, el pulso, y evaluándola, porque si una mujer está sangrando, al cabo de 2 horas, quizás estamos con una paciente en shock hipovolémico, que si no tendríamos muy claro el diagnóstico, ahí indudablemente, aunque no estemos seguros si es un embarazo ectópico o alguna otra causa de sangrado, tiene una conducta quirúrgica inmediata. Bueno,
Inmediatamente también al ingreso se le hará el laboratorio de rutina, la evaluación prequirúrgica, y solicitamos los exámenes complementarios que dispongamos, que nosotros creamos necesario de acuerdo a la sospecha clínica y de acuerdo a los datos que vamos a obtener con todos los estudios que hemos hecho y todo lo que ha sido nuestro examen clínico y ginecológico. Tomaremos una decisión terapéutica que será tratamiento médico o tratamiento quirúrgico de acuerdo a lo que hayamos hecho el diagnóstico presuntivo. En caso de dudas, podemos estamos autorizados, digamos, a hacer una laparoscopía diagnóstica, como el cuadro que yo le he comentado, de una chica con dismenorrea, pero que nosotros teníamos dudas. Bueno, le hicimos la laparoscopia diagnóstica y de esa manera confirmamos que no había nada en ese caso, o algún otro caso que hay un proceso inflamatorio, un sistema hemorrágico, etc. Bueno, entonces acá vemos una imagen de un cuadro de abdomen agudo que fue provocado por esta adherencia, ¿no es cierto? Acá, esta adherencia han permitido que se introduzca no se ve bien en la imagen, pero puede haber permitido que se introduzca un asa intestinal y se ocluya, que posiblemente simplemente movilizándola, cortando la adherencia, resolvemos el cuadro. Otras imágenes de la laparoscopia diagnóstica, acá vemos sangre, esto que se ve acá es sangre, bueno, indudablemente acá algo provocó este sangrado. Vemos dentro de lo que es la inspección que hacemos laparoscópica, un apéndice, este es el apéndice cecal, normal, no tiene ninguna alteración, y vemos cómo el ovario tiene la ruptura de un folículo, que es lo que ocasionó el sangrado, esta sangre que se ve acá. Por lo tanto, el diagnóstico de esto fue un abdomen agudo hemorrágico debido a la ruptura de un folículo que provocó el sangrado. Otra imagen de un abdomen agudo, en este caso, un abdomen agudo mecánico, que fue provocado por la torsión de esta masa anexial. Esta es la trompa, lo que está agarrando acá el cirujano, y este es el ovario que lo acompaña. Esto aumenta de volumen. Al torsionarse esta masa, en primera instancia se colapsan los vasos venosos y linfáticos, pero sigue entrando sangre, por lo cual se va distendiendo, que es lo que va a provocar el dolor, y al cabo de unas horas, o de acuerdo a la intensidad de la torsión, en algún momento se va a detener también la circulación arterial, y en ese caso ya se necrosa la masa, y por lo tanto hay que extirpar, ¿no es cierto? Que es el caso de esta masa que veíamos recién, que se extirpó. Bueno, vemos el color oscuro, ya está necrosado, y comparamos con el útero normal y el otro anexo que estaba normal, ¿no? Y esta imagen se ve muy bien acá, la torsión del pedículo, observen todas las vueltitas que da, que provocó entonces también acá un abdomen agudo mecánico que terminó también en la extirpación del ovario. Creo que esa es la última imagen. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer de cualquiera de las clases. Bueno, si están todos durmiendo, si no, alguno conteste. Tengo pregunta. No, doctor, no hay dudas. Bueno, muy bien. Entonces ya esta es mi última clase. Nos veremos con los que les toque rendir conmigo para el examen. Ok, Bueno, profe. doctor, muchas gracias. Bueno, profe. Que tenga buen día. Bien, suerte. Gracias. Doctor. Buena semana. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.